Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Realme XT versus al Xiaomi Mi 9T. Entonces comencemos. El Realme XT es un paso adelante en el diseño de la empresa. Realme siempre ha tenido diseños visualmente atractivos, con un enfoque en los gradientes, pero el uso de policarbonato hizo que los teléfonos se sintieran un poco corriente cuando se colocaban contra un hardware reciente de Xiaomi. Pero esto no es así con el Realme XT. Esta vez el teléfono está envuelto en Gorilla Glass 5, tanto en la parte delantera como trasera, lo cual solo ha afectado la sensación en mano del teléfono, así como la calidad de construcción en general, pues en modo personal me agrada bastante, aunque debes tener cuidado con ensuciarlo con tus huellas. El resto del diseño es bastante corriente, con un control de volumen dividido a la izquierda y un botón de encendido a la derecha, colocados dentro de un marco medio de metal. Mientras tanto, el borde inferior del teléfono tiene un solo altavoz, un puerto USB tipo C y un conector para auriculares. Este dispositivo posee un escáner de huellas digitales en la pantalla, probablemente es el mismo que se encuentra en el Realme X, es uno de los más rápidos en el segmento de rango medio, pero sigo esperando más de esta tecnología, ya que considero que los lectores de tipo capacitivo son mejores. Sumado a todo lo anterior, también debemos resaltar que posee un notch en forma de gota en la parte superior, que a muchos les gusta y a otros no tanto, pero es algo que está tendiendo a desaparecer, ya lo veremos en futuras versiones. Y para terminar, en sus dimensiones nos encontraremos con 158.7 por 75.16 por 8.55 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. La empresa china ha sabido cambiar su enfoque en el diseño de este Xiaomi Mi 9T, apostando por un carácter más agresivo, sobre todo en la zona trasera de cristal, que se curva ligeramente para mejorar el agarre y comodidad de uso. Destacamos el tono de color doble del cristal, con el centro oscuro y los laterales más intensos y algo cambiante según la incidencia de la luz. Personalmente no me gusta mucho, pero he visto a gente que sí, que está encantada con los tonos de color en los laterales y la zona central negra. Este terminal también tiene algo sumamente llamativo, y es que la cámara de selfies retráctil muestra luces LED de color cuando se abre, lo cual no ayuda a que pases desapercibido. Este dispositivo cuenta con unos marcos reducidos casi por completo, pues no tenemos ni el notch o la muesca que mucha gente odia. En el lateral izquierdo no tenemos nada, ya que el altavoz, el puerto USB tipo C y la ranura para la tarjeta SIM están en la parte inferior. En la parte superior, además de la cámara retráctil, tenemos el puerto jack de 3.5 mm para auriculares. Todas estas son características básicas y esenciales que como mínimo debía tener este dispositivo, cosa que en definitiva no falla. Un aspecto algo negativo que encontré en este terminal es que la experiencia con el lector de huellas que se encuentra en su pantalla es agridulce, pues si bien es rápida cuando reconoce la huella, la tasa de error es elevada y debemos tener el dedo colocado de forma óptima para que el sistema lo reconozca y desbloquee el terminal. Cuando nos acostumbramos es fácil no fallar, pero es un ejemplo de que no todos los sensores de huella en pantalla son iguales, y además una muestra más de que el sensor capacitivo, ya esté en la parte trasera o lateral del móvil, sigue siendo la opción más rápida. En sus dimensiones tenemos 156.7 por 74.3 por 8.8 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. Para el Realme XT nos toparemos con tres versiones distintas, en la cual tendremos 4, 6 y en la otra 8 GB. Para el Xiaomi Mi 9T nos toparemos con una única versión, en la cual tendremos 6 GB, algo que es muy bueno por su capacidad, pero que a su vez no da la opción de elegir por parte del usuario. En el Realme XT contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Xiaomi Mi 9T contaremos con dos únicas versiones, de 64 y 128 GB, que lamentablemente no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD.
El Realme XT ejecuta un procesador Snapdragon 712, comúnmente encontrado entre los teléfonos inteligentes más usados de la gama media. Este chip es una actualización moderada del Snapdragon 710 y se enfoca en un rendimiento de CPU ligeramente más rápido. El Realme XT funciona bien y es un gran ejemplo de un teléfono donde el software se adapta bien al hardware. El rendimiento en el uso diario es excelente y no te dará motivos para quejarte. La GPU Adreno 616 con la que cuenta el dispositivo es lo suficientemente buena como para ejecutar los últimos juegos con relativa facilidad. Por ejemplo, con el PUBG Mobile el juego se veía bastante bien, sin embargo noté la presencia de lag en algunas partes de mi partida. El teléfono logró calentarse un poco alrededor de la cámara en el transcurso de una intensa sesión de juego, pero es algo normal que notará relativamente en la mayoría de los dispositivos. Para el uso diario, el Realme XT siempre funcionaba lo suficientemente bien, incluso con una decena de aplicaciones abiertas en segundo plano y retenidas en la memoria. Puedo decir con confianza que este es uno de los teléfonos de gama media más rápido que he usado, y el rendimiento también brilla en tareas más pesadas, como te lo expliqué anteriormente. En el Xiaomi Mi 9T estamos hablando de un procesador de referencia para la gama, un Snapdragon 730 de 8 núcleos, con GPU Adreno 618 que corre a 2.2 GHz. Ese chip combinado con los 6 GB de memoria RAM nos ofrece una experiencia satisfactoria. En el día a día no hay retrasos ni lags evidentes, aunque en algunas tareas del sistema operativo, con varias pestañas en la multitarea, la velocidad de un gama alta no está presente del todo, pero salvo casos muy concretos. El único inconveniente que tuve fue que en algunos juegos exigentes hemos visto necesario bajar la calidad que sugería el juego para que no hubiese una ralentización. Esto rara vez lo hemos tenido que hacer, pero es muy posible que se deba a que es un procesador relativamente nuevo y aún no se han pulido los juegos para aprovechar su potencia. El Realme XT presenta una batería de 4000 mAh que funcionó muy bien en nuestra prueba de batería, con una duración de 20 horas y 36 minutos. Con el uso real logramos pasar un día completo para un uso intensivo y aproximadamente un día y medio con un uso medio a ligero. Durante nuestro periodo de prueba notamos que el teléfono duraría fácilmente todo un día, incluso después de mucho uso de la cámara, pruebas de juegos y pruebas de rendimiento. La carga rápida ayuda a recargar la batería rápidamente. Pudimos alcanzar una carga de 46% en media hora, 88% en una hora y tomó alrededor de una media hora más cargar completamente el Realme XT. Además, sumado a todo lo anterior, los tiempos de espera son fantásticos y el dispositivo apenas consume batería cuando no lo estás usando. Este Xiaomi Mi 9T tendremos una buena batería de 4000 mAh que no posee carga inalámbrica, aunque sí disponemos de carga rápida, para ser más exactos es de 18 watts, lo que se agradece al tener que llenar una batería tan grande. En la primera prueba de carga hemos estado usando el móvil en interiores y en exteriores, hemos hecho fotos, abierto juegos y hemos realizado alguna llamada breve, con lo cual logramos llegar a las 8 horas de pantalla, con 40 horas de autonomía total aproximadamente. En la segunda prueba de carga hemos estado haciendo un uso mucho más intenso en cuanto a fotos, videos, servicio de sincronización e incluso lo he utilizado más en exteriores que en interiores, con lo cual pudimos llegar a las 5 horas de pantalla con 30 horas de autonomía total. En el Realme XT tendremos una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una resolución de 2340 x 1080 y una densidad de 402 píxeles. Además, también debemos decir que cuenta con Gorilla Glass 5 para una mejor protección de su panel. El teléfono tiene una muesca en forma de gota en la parte superior que alberga la cámara de selfies de 16 megapíxeles. La pantalla de este dispositivo es bastante buena y eso no es solo por el precio, su panel AMOLED es brillante y se ve fantástico. La temperatura de color predeterminada casi perfecta para su rango de precio, logrando un buen equilibrio entre tonos fríos y cálidos. Hay un ligero aumento en la saturación y esto es particularmente notable en azules y verdes, sin embargo no me puedo quejar ya que esto hace que la visualización de los medios sea agradable. En este sentido, el teléfono se comporta de la mejor forma, por lo que podrás disfrutar de contenido de alta resolución con facilidad. En el Mi 9T tenemos un panel AMOLED que Xiaomi ha utilizado en varios de sus modelos. Es una pantalla con una relación de 2340 x 1080 píxeles que cuenta con un panel de 6.39 pulgadas con una relación de aspecto 19.5:9 con 403 píxeles por pulgada.
Este dispositivo cuenta con un 86.1% del frontal ocupado por la pantalla. Este dispositivo cuenta con diferentes opciones para ajustar los colores de la pantalla, como la calidad de los mismos o la saturación, y el resto lo pone el panel AMOLED bien calibrado con un buen contraste y una representación de colores muy vistosa. No es una paleta tan saturada como la de un Samsung, ni tampoco es tan brillante, gracias a su sensor de luz ambiental, pero en mi opinión es excelente tanto para ver videos como para disfrutar de videojuegos. Algo negativo es que tenemos ciertos tintes de color verdoso cuando inclinamos el terminal hacia los lados, pero es realmente mínimo. Nos da la sensación que la calidad de la pantalla es la misma, o está muy cerca que la del Xiaomi Mi 9, lo que nos parece bastante bueno dado el precio del terminal. Están sucediendo varias cosas con las cámaras en el Realme XT. 2 e incluso 3 cámaras ahora son comunes, pero la compañía está impulsando una configuración de 4 cámaras en toda la cartera. Aunque claro, esto no es del todo novedoso, pues vemos varios competidores que ya lo están implementando. Por lo menos, aquí la estrella del espectáculo es el sensor primario, el cual es fabricado por Samsung con una configuración de 64 megapíxeles y apertura focal 1.8. Por defecto, la cámara emite imágenes en 16 megapíxeles, que está bien, pero podrás modificarlo si deseas mejor resolución. Las tomas estándar de la cámara se ven buenas, aunque si nos fijamos encontraremos pérdida de nitidez. Las imágenes con mucha iluminación nos dan unos resultados agradables a simple vista. El rango dinámico también es bastante decente y el teléfono hace un trabajo útil para mantener los reflejos y extraer detalles de las sombras. Si bien el modo predeterminado aumenta la saturación solo modificándolo un poco, se puede impulsar aún más utilizando la opción Chroma Boost. El modo funciona de manera similar al HDR y como resultado también le brinda un rango dinámico ligeramente más amplio. La cámara gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.25 aplica la corrección de distorsión, lo que significa que los resultados se recortan un poco. El teléfono además de esto incluye un modo nocturno útil, funciona mediante el uso de una combinación de apilamientos de imágenes y exposiciones prolongadas. Sin embargo, el modo macro con su cámara de configuración de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 es completamente inútil y no pude obtener una imagen razonablemente nítida en todas mis pruebas. Sumado a todo lo anterior, el teléfono tiene un sensor de retrato dedicado de 16 megapíxeles con apertura focal 2.0. Este dispositivo hace un gran trabajo al tomar retratos. La caída del book es bastante realista con la detección de los bordes perfectamente utilizables. Del mismo modo, la cámara frontal toma fotos atractivas, con una iluminación uniforme y una buena cantidad de detalles. Esta también se utiliza para el desbloqueo facial, que al igual que las versiones anteriores funciona muy bien durante el día y la noche. La peculiar trasera del Xiaomi Mi 9T está ocupada por una configuración de triple cámara, que dejará satisfecho a la mayoría de usuarios de la gama media. Tendremos una cámara principal de 48 megapíxeles con una apertura focal 1.75, acompañadas de dos más, un gran angular de 13 megapíxeles y un teleobjetivo 2x de 8 megapíxeles, ambos con apertura focal 2.4. El enfoque del equipo es por detección de fase y de contraste, y el flash es de un solo tono. En general, con la cámara del dispositivo podemos conseguir buenas instantáneas, tanto en exteriores con luz ideal como en objetos cercanos. Cuando la luz se complica por exceso o por defecto, el procesador ya es algo más caótico y sin un comportamiento que podamos predecir al 100%. Así que conviene jugar bastante con la cámara y sus modos para sacarle todo el provecho que por hardware debería dar. Para la escena de noche hay precisamente un modo noche. La teoría con él funciona muy bien, es capaz de aumentar el tiempo de exposición hasta 2 segundos sin problema alguno. Los selfies gozan de un buen detalle, gracias a su cámara retráctil que logra tener una resolución de 20 megapíxeles con apertura focal 2.2, y salvo con poca luz, la reproducción del color y contraste son adecuados. También cuenta con una opción de modo retrato para lograr algo de desenfoque, así como un modo panorámico. El Realme XT le gana al Xiaomi Mi 9T en RAM y precio. Por su parte, el Xiaomi Mi 9T le gana ampliamente al Realme XT en los siguientes aspectos: diseño, procesador y cámara. En los aspectos que empatan son almacenamiento, batería y pantalla. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas.
Espero te haya gustado el video. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.